Estamos en el cuarto año y en el día 350 desde el inicio de la invasión total. Bienvenidos, les saludo. En el informe de situación de hoy veremos la situación en Kiev. También veremos qué ataques ha reportado el Estado Mayor ucraniano que han llevado a cabo en territorio ruso. También veremos cómo los rusos quieren evadir Starlink, así como la postura de la población rusa ante esta guerra. Porque hay opiniones nuevas e interesantes que probablemente sorprendan a varios aquí. No quiero adelantar mucho. Vea el informe. Hoy será más largo. En Kiev hace mucho frío y no mejorará, ya que los rusos casi lograron destruir por completo tanto el suministro como la generación de energía. No ganan la guerra en el frente y avanzan lento, pero en destruir infraestructura civil son campeones mundiales. Quien debe defender cada noche cientos de amenazas aéreas contra ciudades e instalaciones, con pocos medios de defensa, no puede avanzar mucho. Occidente no entrega lo suficientemente rápido ni lo necesario. Ucrania casi no produce y suele recurrir a soluciones provisionales. Rusia presiona a la población para hacer la vida insoportable y desviar recursos y descontento. Eso les ha funcionado bien a los rusos y podría ser un gran problema para Ucrania a largo plazo. Estado Mayor ucraniano reporta ataques nocturnos a objetivos rusos en Donetsk. Fueron alcanzados un almacén logístico en Rosivka, una zona con tropas en Krasnohorsk y un puesto de control de drones. Militarmente, estos ataques buscan debilitar la capacidad de combate rusa más que ganar territorio. Los depósitos logísticos son esenciales para el suministro y resistencia. Los puntos de reunión de tropas son vulnerables porque concentran al personal en poco espacio. El ataque a un puesto de control de drones, por su parte, está dirigido contra el reconocimiento y la dirección de objetivos. Esto sigue un patrón claro que ya deberíamos conocer bien desde la primavera de 2023. Ucrania intenta destruir o interrumpir las operaciones rusas antes de que las fuerzas puedan ser llevadas o desplegadas en el frente. Eso presiona a los rusos y los obliga a gastar recursos en protección y restauración, recursos que luego faltarán en otro lado. El Ministerio de Defensa de Ucrania advierte sobre un intento de Rusia de restablecer el acceso a Starlink. Ahora los rusos deben registrarse para usar los terminales. Según un asesor del viceministro de Defensa, Moscú está intentando eludir las restricciones existentes, involucrando a civiles ucranianos en el proceso. Rusia buscaría que los terminales de Starlink se registren a nombre de ciudadanos ucranianos. Luego, estos dispositivos se entregarían a unidades rusas para mantener la comunicación satelital en esas áreas. Según información ucraniana, ya están apareciendo ofertas de trabajos secundarios relacionados en chats y grupos en línea. Se necesitan miles de personas para registrar terminales Starlink y dárselos al ejército. La parte ucraniana enfatiza que tales intentos de evasión ya estaban previstos. Especialistas ya vigilan estos patrones y desactivarán los registros identificados. Se busca impedir que las tropas rusas accedan de nuevo a gran escala a un sistema de comunicaciones clave para combates, uso de drones y coordinación. Su evaluación al respecto es muy clara. La dependencia de Rusia de Starlink sigue siendo muy alta. Las alternativas propias, como hemos visto en ocasiones anteriores, son técnicamente insuficientes. El hecho de que Moscú ahora intente involucrar a civiles ucranianos muestra la presión operativa del lado ruso y al mismo tiempo la disposición a asumir riesgos que son delicados tanto política como legalmente. Para Ucrania, tanto el ámbito técnico como el social forman parte de la defensa. Veamos el Frente Sur. La última vez que vimos este sector del frente aquí, dije que no debíamos entrar en pánico. Y supongo que la situación aquí será similar como en ese entonces con las orejas de liebre de Pokrovsk. Sabemos que en Pokrovsk hubo un avance ruso. Las tropas rusas rodearon las defensas ucranianas, se reagruparon y, coordinadas con drones, lanzaron pequeños ataques para avanzar más. Por parte de, digamos, reporteros más conocidos, todo esto fue presentado como un gran avance. En ese entonces ya les dije, eso no es de ninguna manera un avance, es absolutamente imposible. Y así fue. Solo fueron unos pocos soldados que aprovecharon una brecha en la defensa ucraniana. Hicieron creer a otros reporteros que hubo un avance aquí, pero cualquiera con conocimientos militares sabe cómo es realmente. Aquí pasa algo similar. Y todo esto lo confirmamos incluso antes que en aquel entonces en Pokrovsk, porque aquí ya hay un cambio. La 33ª ucraniana, es decir, la brigada reporta avance territorial.
Pridorozhne y Ternobate fueron abandonadas por fuerzas rusas. Ambos pueblos se encuentran al oeste de la línea de contacto actual en este sector del frente. La línea de contacto corre aquí a lo largo de esta carretera, pasando por Dobruk-Vilya. Los rusos lograron pasar por aquí en algún momento. Luego pudieron avanzar hacia el norte y moverse hasta el Alfiler Rojo. Aquí hubo un video de soldados rusos capturados por un dron terrestre ucraniano. Dejé este lugar en amarillo porque no tengo geolocalización, solo la afirmación de la 33 a brigada de que lo liberó. Eso no basta para nuestro informe, pero en Ternobate ya contamos con geolocalización. Seguramente recuerdan esta imagen. 2 soldados rusos en la entrada de Ternobate que ya mostré hace unos días en el informe de situación. Ahora los ucranianos están en la entrada del pueblo tomándose fotos con su bandera tras quitar la rusa. Y esta línea de la que acabamos de hablar, es decir, la carretera que pasa por aquí, es de importancia central. Mientras se mantenga, el avance ruso seguirá bloqueado. Detrás del río se encuentra el siguiente obstáculo natural del terreno, que es esta zona de colinas. Detrás de eso, el espacio se abre hacia Zaporilla. Una ruptura aquí daría a Rusia más margen operativo. Por eso es un objetivo estratégico para su ejército. Para Ucrania, lo importante no es retener aldeas, sino ganar tiempo en la retaguardia. Cada río defendido y línea estabilizada obliga a Rusia a nuevos intentos, más pérdidas y usar más fuerzas. Informe del 33. La brigada sugiere que en Ucrania dentro del ejército ucraniano actualmente se logra mantener precisamente este efecto de desgaste, especialmente aquí, en este sector del frente. En el video, un veterano ruso se sienta acurrucado en una trinchera de una ciudad rusa, luciendo completamente ausente. Para él, la guerra no ha terminado. Aunque ya no está en el frente, por dentro sigue en Ucrania. Como mencioné, físicamente está en Rusia, pero mentalmente sigue en guerra. Uso este ejemplo para resaltar algo. Lo que se ve aquí es muy probablemente un trastorno de estrés postraumático severo, o TEPT para abreviar. Esta enfermedad surge cuando las personas experimentan violencia extrema, miedo a la muerte o una sobrecarga constante. Y esto no solo ocurre en la guerra, también puede ser provocado por muchas otras circunstancias. El cerebro permanece siempre en estado de alerta. Las personas afectadas se sienten constantemente amenazadas, incluso cuando objetivamente ya no existe ningún peligro. Sonidos, lugares o situaciones pueden traer recuerdos que parecen revivir el momento. Para quienes están afuera, esto suele ser incomprensible, pero para los afectados es muy real. Aunque muchos soldados en Rusia se ofrecieron voluntariamente para esta guerra, eso no cambia las consecuencias. Este hombre sobrevivió, sí, pero sobrevivir no significa regresar sano y salvo. El precio puede ser una vida con miedo, pérdida de control y caos interno. Esto, por supuesto, será un gran problema para quienes regresan a casa en Rusia. Es brutal y no termina al retirarse del frente. Dejemos claro, esto no es gracioso ni ridículo. Aunque sea un soldado ruso afectado, probablemente voluntario y responsable de su situación. Quería invadir al vecino por dinero. El trauma psicológico afecta a todos sin importar nación, ideología o culpa. Afectan tanto a las personas en Ucrania, que sufren por la guerra de agresión rusa, como a los soldados en Rusia o incluso aquí en Alemania. Muchos soldados sufren TPT transmisiones en el extranjero. Aquí la enfermedad suele detectarse tarde, minimizarse o no reconocerse bien. Muchos enfrentan insomnio, recuerdos traumáticos y aislamiento tanto en el frente como en la vida diaria. Las circunstancias del trauma varían, pero el sufrimiento posterior es igual. Hablen con conocidos que hayan estado o estén en el ejército, incluso si no hablan de sus misiones en el extranjero. Conversar suele ayudar. Muchos también lo desean, pero esperan que alguien les hable. Eso ayuda a los afectados, sobre todo en prevención. Han cargado mucho por todos y aún lo siguen haciendo. Aquí, además de ucranianos con TPT por la guerra, también le ocurrió a un soldado ruso. ¿Para qué todo esto? ¿Para qué entonces? Solo para que Rusia creciera 0.68% con el territorio ocupado, incluida Crimea, o para aceptar más de 500.000 de bajas, o para perder las buenas relaciones con todos los demás países, salvo unos pocos aliados que aún tiene Rusia mientras arruina su economía. Hablaremos de eso pronto mientras algunos aquí insisten en que todo siga igual. No todos son como la mujer que mostramos. Ahora, más rusos se atreven a expresar en encuestas lo que piensan
Antes no era así. Eso muestra una mala situación, también evidente en las respuestas de las entrevistas. Este hombre se queja de que no hay nada en el supermercado y el otro quiere irse del país pronto. Esta mujer es tan inteligente que notó que el gobierno mintió al decir que no querían bombardear Kiev, solo negociar. La que está a su lado dice que la guerra la ha empobrecido, ya que los precios suben y los sueldos no. Incluso perdió su empleo. La abuela comentó que es muy doloroso, pero lo único que habría que hacer es defender a Rusia. Si los rusos quieren defenderse, ¿de quién? Ellos no fueron atacados, pero ella viene de familia de oficiales y en guerra todo se percibe diferente. Ella es directa y llama tontos a los rusos. Los más grandes cambiaron la democracia por un liderazgo soviético que ahora roba a todos, sobre todo a los pensionados. Diría que el ambiente es neutral. Antes de hablar de economía, revisemos rápidamente los aliados y áreas de influencia actuales de Rusia. Tenemos un nuevo año, 2026 ha comenzado. Actualmente estamos al inicio del segundo mes y tenemos que ver cómo está la situación actual. Para eso utilizo este informe hoy. La disminución de influencia es clara en el lejano oriente. 3 hechos recientes muestran cómo Moscú pierde peso y que es consecuencia de sus propias acciones. China dejó de importar electricidad rusa desde enero de 2026 por problemas estructurales en Rusia, no por razones políticas. Tras la desregulación, los precios de la electricidad en el lejano oriente ruso subieron más del 40%. Así se excedieron los precios pactados. La red eléctrica está muy deteriorada porque el dinero se destina a la guerra en vez de mejorar una infraestructura que ya era deficiente. Para China fue fácil. Dejó de comprar electricidad y empezó a producirla. Además, el proyecto Poder de Siberia 2 sigue estancado. Aún no hay decisión final de inversión. China solo quiere comprar gas a precios mucho más bajos que los anteriores con Europa, por lo que a Rusia le habría convenido venderlo a Europa. Al mismo tiempo, Mongolia incluso eliminó el gasoducto de su plan de desarrollo actual. Eso dificulta el tránsito y, por supuesto, indica una mayor incertidumbre. Rusia no tiene influencia aquí, está esperando mientras Pekín dicta las condiciones. En tercer lugar, se nota especialmente cómo la situación económica de Gazprom es particularmente difícil. La empresa ya construyó un tramo de gasoducto de varios cientos de kilómetros en Siberia, aunque el proyecto completo ni siquiera está asegurado. Eso no es visión estratégica, sino debilidad. Gazprom aún tiene gas de Yamal que Europa ya no demanda. El mercado europeo se pierde y pronto será definitivo, mientras los precios del gas en Europa ya regresaron a niveles previos a la guerra. Rusia perdió un cliente clave y no halló sustituto similar. En conjunto, esto demuestra el fracaso del llamado giro hacia el este que muchos nos predicaron al comienzo de la guerra. Este constante mi de que Rusia no depende de Europa y nos va a destruir a todos. Mi. Rusia y China son los mejores amigos, que siempre se apoyan tanto en las buenas como en las malas. Sí, eso lo hemos escuchado muchas veces, pero no ha pasado nada. Rusia no llegó a Asia en igualdad, sino que terminó siendo dependiente, lo cual también la afecta. China se aprovecha de esto, como mencioné desde el inicio. Yo les dije en ese entonces que China iba a poder aprovecharse de Rusia, que China haría lo que considere bueno para sí misma. Y China solo hará aquello de lo que vea un beneficio propio. Y eso ciertamente no es ayudar a Rusia solo por amistad. Eso es lo que vemos. En Europa las condiciones empeoraron, los precios bajaron y la dependencia política aumentó. Moscú no tiene alternativa y debe ceder. Los márgenes económicos y políticos de Rusia disminuyen. La guerra no solo ha alejado a Occidente, sino que también ha empujado a Rusia a una posición en la que tiene que ofrecer sus recursos bajo las condiciones de China. Eso no es un ascenso estratégico ni una posición de poder, sino una pérdida gradual de poder, justo donde Rusia quería mostrar dominio. Aún estamos al inicio del año. Y últimamente he informado mucho sobre la economía, ya que una guerra depende principalmente y casi exclusivamente de la propia economía. Del lado ucraniano, así es, dependen mucho militarmente de Occidente, pero también financian varias inversiones propias pese a su economía limitada. La realidad es que dependen casi totalmente de Occidente. Sin él, Ucrania ya habría perdido la guerra. A cambio, aceptan más acuerdos económicos que beneficiarán a Occidente tras la guerra, pero por eso mantienen a Ucrania en pie aquí, tanto como pueden, aunque por supuesto no sea suficiente. Sin embargo, del lado ruso, la situación es diferente.
Rusia recibe ayuda militar de 4 o 5 aliados que aún conserva, pero no recibe esta ayuda gratis ni como préstamos, sino que normalmente tiene que pagarla de inmediato, y ese dinero primero tiene que ganarlo. Por eso, para Rusia es clave tener una economía fuerte y estable que sostenga la guerra, ya que es muy costosa. Piénselo, un misil cuesta varios millones de euros y Rusia lanza varios de ellos al día contra Ucrania. Muchos de esos misiles son derribados, otros no dan en el blanco. Solo un 20% acierta, siguen siendo pocos. No pretendo minimizar los ataques con misiles rusos, al contrario, quiero mostrarle lo cara que es cada noche solo por los misiles, sin contar la munición. Además, muchos soldados no reciben sueldos, aunque no todos. De lo contrario, ya habría surgido una pequeña revuelta. La corrupción sigue floreciendo y también hay muchísimos otros quemadores de dinero que siguen ligados a esta guerra, ya sean funcionarios en Rusia, ya sea un logístico en Rusia, ya sea un soldado en el frente o algún fabricante de drones que le vende al ejército ruso. Todos cuestan dinero que primero necesita el Estado. Rusia destina casi la mitad de su presupuesto al ejército, pero el impulso del gasto militar reciente ya no es sostenible. El problema fundamental es que el dinero ya no alcanza para todos y el Estado establece prioridades claras. Estas, por supuesto, son que la guerra es lo más importante. Incluso en grandes cifras casi no hay crecimiento y las previsiones solo esperan un aumento económico mínimo. Lo decisivo es que lo que todavía crece depende casi completamente de los contratos estatales. Sobre todo, ¿quién lo hubiera pensado? De los contratos militares. Sectores clave apenas influyen en el crecimiento sostenible. El hecho de que ni siquiera esta economía de guerra pueda impulsar la economía en general muestra lo limitado que se ha vuelto el margen financiero. Como saben, al principio Europa confió en que la economía rusa colapsaría, y ahí se vio que en general la economía incluso creció, aunque estaba en guerra. Pero eso se debió a que la economía de guerra explotó y el Estado ruso invirtió mucho dinero en ella. Y este crecimiento económico en la economía de guerra aumentó el crecimiento general y simplemente cubrió el déficit de otros sectores económicos. Ha habido un estancamiento. Los gastos del presupuesto estatal suben, pero los ingresos no los igualan. La razón principal de esto es la disminución del impuesto sobre las ganancias empresariales. Este impuesto es especialmente importante para las regiones, porque cuando las ganancias de las empresas bajan, las regiones pierden ingresos directamente. Más de la mitad de las regiones tienen déficit, aunque el Kremlin subió impuestos recientemente. Eso es crucial. Subir impuestos ya no cubre el déficit. Algunos políticos deberían revisarlo. Para financiar los gastos corrientes, el Ministerio de Finanzas recurre cada vez más al Fondo Nacional de Bienestar. Se venden activos para liberar dinero y se debate al respecto. Además, se planea implementar una señal de advertencia. Hasta ahora, el fondo ha sido una herramienta importante para apoyar la economía o la infraestructura. Si incluso esta palanca desaparece, entonces también disminuirá la actividad de inversión del Estado. Paralelamente, también se muestra una decisión política dura. Fuera de la industria armamentista, las empresas apenas obtienen apoyo y hasta las grandes enfrentan rechazos al pedir ayuda. El mensaje es claro: ya no hay dinero gratis. Solo quienes son esenciales para la guerra permanecen en el sistema. Eso significa que las empresas de armamento, los servicios de telecomunicaciones y los floristas se benefician de la guerra. Otras empresas medianas o grandes que no tienen impacto en esta guerra son las grandes perdedoras. Entonces generan menos cifras, pero también menos impuestos, y por lo tanto ya no financian la guerra al 100%. La dirección elige financiar la guerra sobre la estabilidad económica, aceptando conscientemente el estancamiento. Esto tiene un trasfondo. El Kremlin cree que pronto ganarán, quizá mañana, así que si afectan la economía rusa un año más, se espera que tras un fin rápido de la guerra, todo mejore y haya menos daño que si dura más años. El sistema solo está en peligro si los ingresos por exportación de energía de Rusia desaparecen permanentemente, ya que son su principal fuente de ingresos. Mientras siga ese dinero, la prioridad militar continúa, gracias a suscriptores, miembros y al equipo de Algo. Gracias a Overslaughter, Reneke, Roberto, Cilia, Dietrich, Freddy y Mayerhofer. Suscríbanse, den like y comenten. Nos vemos en el próximo informe.